Inmediatamente quiero que abra sus Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a seguir adentrándonos, hermanos, en este tema, en este sistema de Dios sobre lo que es el pueblo de Dios y el peligro que el pueblo de Dios corre también. Vamos a entrar en un tema, quizás no hoy día lo vamos a aludir debido a que recién vamos a salir de una situación, pero vamos a entrar en un tema, hermano, que se llama el siglo malo. Siempre ha habido maldad, siempre desde que Dios hizo al hombre y Satanás se rebeló contra Dios y quiso sentarse en el trono de Dios, le dice Dios, encontró maldad en ti. Entonces esa maldad, eso malo, hermano, formó una era, una época para el género humano, para el hombre adámico, que también fue en los cielos esa maldad. Por eso de allá arriba querían sacárselo de encima, querían que Dios lo echara, lo echó del monte de Dios, dice la Biblia. Ese es el gobierno de Dios. Pero una vez que Cristo lo venció en el madero de la cruz, dice que fue sacado de los cielos. Y dice que desde allí los cielos se gozaron, dice Apocalipsis, gócense los cielos, ¿cierto? ¿Lo hemos leído? Allá arriba se gozan porque le sacaron al diablo de encima. ¿Pero dónde dice la Biblia que lo trajeron? Aquí a la tierra. Y aquí se comienza a cumplir desde el minuto que desciende a la tierra Satanás, se comienza a cumplir un ciclo malo para el hombre. Por eso Cristo vino a la tierra, para que tuviésemos una sombra, para que tuviésemos un lugar. Por eso dice, se le dio a la mujer lugar en el desierto, dice, es sustentada, protegida, guardada por Dios. No cualquiera puede tocar la iglesia del Señor. Por eso aquellos pseudos predicadores, hermanos, que llegan y tratan la iglesia como se les parece, tendrán que dar una cuenta el día de mañana, por lo que hicieron. Porque la iglesia es del Señor, no es de nosotros, no es de los predicadores. Yo no me he ganado ningún alma en la cruz. Ni tampoco, hermano, pagué el precio de su pecado. Lo que hacemos es ayudarnos, sufrir el uno por el otro en ayuda, en coinonía, en amor, en fuerza. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero el que pagó fue Jesús. Él fue el único. No hay más ni nadie que pueda pagar por nuestros pecados. Por eso, hermano, el siglo malo, vamos a entrar en ese tema una vez que vayamos saliendo de esto para que usted se vaya esquizando un poquito de lo último que vamos a ver con el tema de esta mujer, de la ramera también, y de la esposa del Cordero de Dios. Quiero que vaya a la Sagrada Escritura en el capítulo 19. En el capítulo 19, vamos entonces, seguimos hablando de esta situación, hermano, de lo que estamos expuestos nosotros. Por eso que estamos expuestos, dice, la palabra dice, hasta sus escogidos. Oye, qué increíble. Dios te escogió, te apartó, te separó. Pero así todo, hermano, podemos ser engañados, dice la palabra. Podemos ser engañados. Entonces, aquí, hermano, más importante que todo lo que pueda haber en la vida de nosotros es nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios. No sirve de nada estar en un discipulado, estar en una iglesia, pertenecer a una institución y todo lo que se quiera si nuestra relación con Jesús no está bien. Por eso estamos hablando de la esposa, de la relación. Una sola relación. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que vaya allí al capítulo 19. En el versículo 1 en adelante. En el versículo 1 en adelante. Si lo tiene, se puede ir poniendo en pie. Si no, puede leer ahí en la pantalla también. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 en adelante. ¿Ah? Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos entonces ahí. 19:1. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud, ¿dónde? En el cielo. ¿La voz de dónde venía? Del cielo, que decía ¿qué? Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Esa voz de quién estaba saliendo? De la gente de allá del cielo. Porque dice la Biblia, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado ¿a quién? A la gran ramera. Ahí están poniendo por eje a Satanás. Cuando ya muere Jesucristo en el madero de la cruz, el eje de la gran ramera de Satanás ya fue enjuiciada, juzgada, porque ya había muerto Jesús en la cruz y había vencido. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra, que dice, con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, la misma gente, no se salga de ahí, amén. La misma gente, ¿qué es lo que siguen diciendo? Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, dice. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Escuche bien, muela bien algo que dice ahí. Quiero que lea junto conmigo con entendimiento, junto con nuestros hermanitos que están a través de Saboreando TV, los que están a través de la radio. Ahí dice, por eso es que en Isaías dice, tú le pusiste fundamento, fundación a la tierra, sujetaste la tierra. No solo esta, la tierra que está en el universo también. Mire, y los 24 ancianos, ¿y qué más dice? Y los 4 seres vivientes se postraron, ¿dónde? En tierra, dice, no en la tierra, en tierra. Había tierra donde ellos estaban. ¿Y qué dice? Y adoraron a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Dice allí, sentado ¿dónde? En el trono. ¿Dónde estaba pasando esto? En los cielos. Oiga, allá en los cielos hay tierra entonces. ¿Ah? ¿Cuántos creen eso? Dice que Dios nos dará un nuevo cielo y una nueva. Esta tierra dice que pasará y estos cielos pasarán, pero los mansos heredarán la tierra, dice. Por eso, hermano, hay que pedirle al Señor discernimiento cuando está hablando de la tierra, porque todos nos vamos como que parece que esta fuera la única tierra que existiera. Por eso lo quise hacer de notar bien eso, aunque no estamos en esos temas hoy día. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. ¿Y qué decían? Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. ¿Quién es? Todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y escuchen la voz de una... Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, Cuando habla de muchas aguas, hermano, está hablando de estos mares que están constituidos en el universo, de personas, reinos. En el universo hay mucha gente que alaba y adora el nombre del Señor. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de ¿qué dice? De lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las que dice, las acciones justas, no cualquiera acciones, sino las acciones justas de ¿quién? De los santos, de los apartados, de los separados, de esta esposa. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, no lo hagas, yo soy
consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen, ¿qué? El testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo está gizado ahí en Jesús. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos ese rema, eso íntimo. Eso, Señor, que usted lo guardó y lo dejó allí, Señor, para que nadie, Señor, lo pudiera mirar, ver, ni oír. Pero usted le dijo, Señor, a sus profetas, a sus siervos, que llegaría el día, Señor, que sacaría, Señor, ese juicio sobre la gente, vendría una gran bendición donde habría una voz en la tierra de esposo y una voz de esposa. Señor, y ahí comenzaría una unidad entre los cielos y nosotros. Dios mío, agradecemos, Señor, este cariño. Gracias. Gracias, Señor, porque usted quizás ha sufrido tanto de ver al hombre, Señor, en su corazón, tomar sus propias decisiones de la vida y tomar un camino, Señor, que al hombre le parece derecho y bien, pero su final es un camino de muerte, de separación de usted. Señor, la felicidad del hombre está a su lado. Si el hombre no se da cuenta, Señor, que solamente a su lado está la felicidad de él, ese hombre, Señor, va derecho a la muerte. Pero usted dijo, yo soy Dios de vivo. Yo doy vida y vida en abundancia. Señor, te agradecemos. Agradecemos el amor. Agradecemos lo que usted hace por nosotros. Le pedimos su bendición, Señor, para todo lo que usted haga esta noche por nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les siga bendiciendo. ¿Puede tomar asiento, hermanito? Vamos a ir rápidamente, hermano, a algunas cositas que creo que vayamos conjugando. En Gálatas 3:16, si alguien me ayuda rápidamente, Pastor David, Gálatas 3:16, Pastor David Montesino, Pastor David Vázquez, Gálatas 3:29 y Gálatas 33:28. Necesito lectores que lean fuerte y claro. ¿Quién está por ahí con Gálatas 33:28? Que lea fuerte y claro, con Biblia. Pastor David, ¿tienes el tuyo? Gálatas 3:16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Escuche, Como si te voy a ir hablas- cortando, espera. Amén. Cuando me escuché a mí, tú te callas para que ir explicando un poquito. Quiero que entienda la lectura. A Abraham fueron hechas las promesas. No había venido el Cordero, Jesús, a morir en la cruz. Entonces, las promesas, ¿a quién fueron hechas? A Abraham. En Abraham entonces estaba bendecida nuestra vida. En Abraham, ¿me está escuchando? O sea, nosotros para poder ser bendecidos, porque Dios le dijo a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra, dice también en otros libros o en otras Biblias. La interpretación es la misma. O sea, ¿en quién estábamos bendecidos? En Abraham. Tenía que yo tener genealogía con Abraham para poder ser bendecido. Entonces dice allí bien claro, en Abraham estaba bendecida la gente en la simiente de Abraham, no en las simientes. No está hablando de dos simientes, de dos ovulaciones, de dos semillas. Está hablando de una sola. ¿Cuántos dicen amén? Léalo de nuevo, por favor. Fuerte nomás y dele más volumen si puede un poquitito más. Lo escucho muy despacio. Ahora Que se lo bien- retire un poquito más de la boca, dice allá arriba sonido, Amén. para poder darle más volumen. Amén. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de una. Y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es su simiente? ¿Lo escuchó? ¿Quién es su simiente? ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Dígalo fuerte, vos. Porque eso tiene que quedarnos muy establecido y claro, porque Cristo y Abraham, una sola simiente.
No dice que hay dos, dice, no, ahí lo especifica claro el apóstol, dice, no a las simientes, como que si fuese la de Abraham y la de Cristo. No, y a la simiente dice. Amén. Por favor, léelo de nuevo, pastor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y a tu simiente, la cual, dijimos, es Cristo. ¿Se fija? O sea, todos los que eran simiente de Abraham antes de venir Cristo a la tierra como cordero estoy hablando, porque no es que Cristo no estuviese en la tierra, porque no se olvide usted, la palabra del Señor dice que Abraham dio los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Ya, ¿y qué dice Pablo de Melquisedec? Que era el sacerdote que es para siempre y no hay otro sacerdote. O sea, no puede ser Cristo y ¿cuánto se llama? Y Melquisedec. Porque Dios tiene un solo sacerdote que quita los pecados, que intercede por nosotros, no dos, uno solo. Y Dios lo dijo por Melquisedec, le dijo, tú eres sacerdote para siempre, para siempre. O sea, si venía Cristo a la tierra y iba a ser el sacerdote de nosotros, y se corrió el velo, hermano, para interceder por nuestros pecados, y en su sangre lavarnos y limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, de toda transgresión a la palabra de Dios, hermano. Entonces, ¿qué pasó con Melquisedec? Le mintió el Señor, le mintió Dios, de que le dijo que iba a ser sacerdote para siempre. No, porque Pablo dice que Melquisedec no tenía principio de vida ni fin de días. Amén. O sea, no tiene, como dijo Jesús, yo soy el principio y el fin, el primero y el último, y no hay más que Él. O sea, aquí no podemos estar mirando dos personas. ¿A quién le estaba diezmando Abraham entonces? A Jesucristo, que todavía no era cordero porque no venía a la cruz. Porque Jesucristo es cordero en la cruz. El sacrificio del holocausto que hacían para quitar el pecado del mundo, el pueblo de Israel, el holocausto para nosotros fue en la cruz. Y allí fue el cordero que quedó inmolado para siempre, significa eso, que quedó para siempre como sacrificio delante del Creador. O sea, ya no necesitamos otro sacerdote que venga y sacrifique un cordero delante de Dios para que quite nuestro pecado. Tenemos un solo cordero y ese se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted se fija, Jesús viene funcionando desde siempre, porque eso lo dice Él. Yo soy el primero y el último. O sea, aquí no hay otro movimiento. Por eso a veces en los estudios, hermano, a veces no quiero decir cosas aquí porque hay gente que no ha estado en los estudios, no vemos, porque yo cuando hago los estudios escudriñamos la Biblia y leemos conforme dice ahí la Biblia, porque decir cosas, pero es complicado decir y no mostrarle a través de la palabra a la gente. Pero acuérdese que nosotros cuando vimos en los estudios, la palabra del Señor dice que al Creador, a Dios, nadie le ha visto y nadie le conoce. Entonces nadie ha visto al Padre, dice. Entonces, ¿se acuerda que decíamos? Entonces, ¿con quién trataba el pueblo judío? Que ellos decían que trataban con el Padre. Y nosotros también, a veces en las iglesias, me pasó una vez que fui a una iglesia y habían unos profetas, y había un profeta que decía que le hablaba el Padre y a otro le hablaba el Hijo. Entonces no entendía para nada eso, porque el Espíritu de Dios es uno solo. Entonces no puede ser eso. ¿Se acuerda cuando traje la esponjita para mostrar al Padre y al Hijo? ¿Qué veía usted? La esponja. Pero dentro de la esponja lo que usted no veía era el agua que había. Y nadie creía que tenía agua, y cuando la apreté cayó agua. ¿Se fija? Entonces Pablo dice que la imagen del Creador, del Padre, es Jesús. Y dice allí en Colosense que la imagen del Creador es Jesús en lo invisible y en lo visible. Entonces, si alguien quiere ver al Padre, lo puede ver a través de su Hijo Jesucristo. No son la misma persona. No se olvide. No estoy hablando que Jesucristo es el Padre, como a alguien le escuché. Eso por ahí, Dios tenga misericordia, porque el que niega al Padre, dice la Biblia, niega al Hijo. Oiga, tenga piedad y misericordia del Señor de nosotros. El Padre y el Hijo, dos personas diferentes.
pero están unidos. Y la única forma de que nosotros podamos ver al Creador ahora es solamente a través de Jesucristo. Por eso, ¿con quién habían tratado los judíos toda la vida? Desde la creación. Porque dice que Él es el primogénito, lo primero, el primer gen. Él es la palabra, el verbo de Dios encarnado, hecho carne. Y escúcheme, no estoy hablando ni siquiera hecho carne aquí adámicamente. Si usted se acuerda cuando pasamos los estudios y vimos esa parte, cuando Tomás era incrédulo y Jesucristo ya estaba glorificado, porque ya había sido recibido en los cielos. Lo que pasa es que se manifestaba en la tierra. Ese era el 8º día, se manifestó 40 días aquí en la tierra. Y ahí lo pudieron tocarlo y pudo manifestarse a mucha gente. Y se sentó con mucha gente. Aleluya. Para compartir con ellos, siendo que Él ya estaba glorificado. A María le dice, recién resucitado, no me toques, porque todavía no he sido glorificado al lado de mi Padre, le dice. ¿Se fija? María no pudo tocarlo. ¿Pero qué le dice a los 8 días después a Tomás? Tócame, le dice. Va, no lo pudo tocar María, pero lo pudo tocar Tomás, que era más incrédulo que María. María era fiel. Era de las que había ido al sepulcro, más encima ahí a dar la cara, si la mataban, no le importaba. Y Tomás, que era incrédulo, le dice al Señor, tócame. Porque un espíritu, le dice, no tiene huesos, ni qué más le dijo, ni carne. O sea, Él estaba glorificado, ¿y qué tenía? Huesos, ¿y qué más? Carne. O sea, su cuerpo usted no lo va a perder jamás. Lo que Dios va a hacer con su cuerpo, ¿qué dice la Biblia que va a hacer? Transformado. Pero no quiere decir que se lo va a cambiar. Su cuerpo sigue, pero transformado en un cuerpo incorruptible de gloria, dice. Eso dice específicamente la Biblia. No dice que se lo van a cambiar. Los fantasmas están en el infierno sufriendo en el alma. Sus almas sufrirán eternamente. Pero nosotros, hermanos, vamos a estar vivitos, con cuerpo, con hueso y carne, incorruptible de gloria, para la gloria del Señor. Por eso la palabra del Señor nos muestra aquí que Jesús, hermano, viniendo tratando desde que Dios creó al hombre, Jesús tratando, el verbo, el Hijo de Dios, tratando con el hombre siempre, dice que allí Dios, para fabricar el plan para nosotros en Abraham, allí en Abraham, hermano, nace el pueblo de Dios para bendecir Dios las naciones. Escúcheme bien, de allí nació ¿quién? Isaac, Jacob, Isaac. En Isaac, ¿cierto? Dice la Biblia, y que la promesa Dios la vuelve a confirmársela a Jacob y a Isaac, dice la Biblia, que en ellos serían bendecidas las naciones. No dice que sería bendecido solamente el pueblo de Israel, siendo que desde allí viene solamente el pueblo de Israel, una sola genealogía, una sola. Pero en esa una sola, la promesa era ¿para quién? ¿Para ellos nomás o para todos? Para todos. Dice que era para las naciones. Y no hay excepción de personas, dice el Nuevo Testamento. Que Jesucristo vino a la tierra a salvar al mundo, no a condenarlo, sin hacer excepción de personas. O sea, vino a salvarnos a todos. Ese es el deseo de Él. Que toda persona proceda al arrepentimiento y se salve. Ahora, ¿por qué quiero hablar un poquito de esta genealogía? Porque a veces se nos confunde un poco, hermano, este plan de Dios. Hay que tener cuidado, que a veces muy literalmente se enseñan cosas. Y ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Nosotros debemos saber que el plan de Dios es el plan de un Dios vivo. Un Dios que dijo, el marido sea esposo de una sola mujer. ¿Qué es lo que es eso? Un principio de Dios. Un principio. O sea, un hombre no puede tener más de una esposa, porque yo he leído unos estudios ahí en el internet de algunos teólogos, hermanos, que dicen que Dios está de acuerdo con la bigamia. Jamás está de acuerdo con la bigamia. Ponen como ejemplo a Salomón. ¿Y qué? Si Salomón, conforme a la Biblia, parece que se perdió. No dice la Biblia que fue condenado, pero dice la Biblia que fue desechado de Dios. Y que al final Dios le deja un trocito de tierra por amor a David, su padre, para que él muera. Eso es todo lo bueno que dice Dios de Salomón al final. Entonces, pero ya desechado. O sea, no puedo poner como ejemplo a Salomón, alguien que Dios desechó por haberse ido con mujeres,
y después irse tras los dioses de otras mujeres. Entonces, ya no había relación con Dios. Se terminó la relación con Él, conforme al último capítulo. Entonces, ya no puedo poner como ejemplo que Dios esté de acuerdo con una bigamia. O sea, cuando hablamos, hermano, de un pueblo santo, si nos damos cuenta aquí, yo quiero que usted lea conmigo del versículo 1, lo que acabamos de leer, lo vamos a ir descendiendo para pasar al tiro. Las personas que le di las otras citas, atento a lo que después venía el pastor David, ¿cierto? 3:29. Espérame un poquitito. 3:29. Mire lo que dice aquí, en el versículo 1. Vamos a leer con el más entendimiento posible, que Dios nos pueda ayudar aquí. Después de esto oí una gran voz, de gran multitud en el cielo. Era una sola voz de mucha gente. ¿Dónde? En el cielo era esto. Que decía: aleluya, salvación y honra y gloria al poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, ¿por qué están contentos los cielos? Porque Jesús venció a Satanás en el madero de la cruz y ya no puede seguir corrompiendo, porque él donde andaba seguía corrompiendo. En los cielos él estaba corrompiendo los cielos. De hecho, se alió con 7 reinos, dice la Biblia, el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis. 7 cabezas, dice la Biblia, que tiene, que se fueron con él, o 7 reyes principales, cabezas significa eso, que se aliaron con él. ¿Por qué? Porque en él se encontró maldad. Él quiso hacer otra cosa, quiso ponerse por sobre el Creador, y eso es lo que él no se le estaba permitido. Y dice así: y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, al que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió, voy a quedarme hasta aquí, al 3. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, hasta el 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Aquí hay un culto en el cielo. Hay un culto allá arriba. Y allá arriba es donde también se postran en tierra, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Y allí en los cielos y la tierra puso al hombre. Por eso, hermano, no pierda la esperanza, porque hay una tierra gloriosa para nosotros. Hay un lugar que Dios nos fue a fabricar y nos fue, hermano, a preparar para que vivamos eternamente con Él y lo pasemos bien. Dice que saltaremos como becerro en la manada. Aquí, si usted ve, hay una voz arriba en los cielos que glorifican a Dios. En esa glorificación a Dios están los 24 ancianos, estos 24 reyes que pusieron sus coronas a los pies de ¿quién? Dice la Biblia, del Cordero. ¿Se acuerda? Estos 24 reyes son los mismos 24 ancianos que pusieron sus coronas como queriendo decirle: Señor, nuestro reino está a tus pies. Entonces ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si es Rey de esos reyes de allá arriba, ¿cuánto más Rey será de todo rey que se cree aquí abajo, hermano? Y dice así, que estaba sentado en el trono. Y el 5, y salió del trono una voz que decía otra orden de voz: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como a grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, hermano, mucha gente. Una orden, otra orden de voz que se da. Y dice esta otra voz, dice, lo vuelvo a leer: y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que temen, así pequeños como grandes. Cuando habla de siervos, hermano, ahí ya nos están involucrando a nosotros ya. Porque los ángeles, ¿qué es lo que son? ¿Qué le dice el ángel? Son consiervos. ¿Qué le dice Dios a las almas que están debajo del altar de Dios? Porque allá abajo está, ¿qué está allá abajo? El paraíso. Cuando Jesús se va con el ladrón, cuando le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo, o sea, ahora ya estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde fue Jesús?
descendió, dice, ¿se acuerda? Yo hacía los dibujos ahí. A los infiernos, dice, a los infiernos, al inframundo significa eso, infierno, a los inframundo. Y Job, en el libro de los Salmos también, dice el salmista allí, lugar lúgubre me llevas. Job le dice, prefiero estar en ese lugar lúgubre a que estar aquí como estoy sufriendo, porque lo estaban probando mucho. Acuérdense que a Job lo probaron mucho. Entonces Job prefería irse allá abajo, al lugar lúgubre de descanso, al que se le llamaba seno de Abraham. Seno de Abraham. O por palabra de Dios, porque seno de Abraham le pusieron los judíos por el hecho de que Abraham fue allí. Pero para Dios, por palabra de Dios, se llama lugar de reposo, de descanso. Hoy día se llama de nuevo paraíso, porque dice que llegó la luz a los hombres en aquel lugar. Llegó la luz nuevamente. Aquel lugar es un lugar maravilloso, un lugar precioso nuevamente, donde están las almas de los que están debajo del altar de Dios, debajo. Hay gente que está debajo y están diciendo, Señor. ¿Y cómo están vestidos ellos? Vestidos de ropas blancas, con vestiduras blancas. Y están diciéndole al Señor ellos, ¡hey! Queremos salir de aquí ya. Acuérdense que en Tesalonicense dice que resucitan los que murieron en Cristo, todos salen de abajo. ¿Se acuerda que vimos eso? Resucitan los que murieron en Cristo y los que estamos vivos seremos convertidos, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo incorruptible de gloria y saldremos junto con ellos de aquí. Y nos encontraremos con el Señor, dice la Biblia, ¿dónde? En el aire, dice Corintios, ¿cierto? Nos encontraremos con el Señor en el aire, Tesalonicense. Entonces, ellos vienen de abajo. Por eso la resurrección. Porque los sacan de allí. Nosotros los seguimos junto con ellos. Y nos encontramos con el Señor en el aire y todo ahí recién vamos todos al cielo. Allá arriba. A las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. Que es lo que quiero explicar ahora. Quiero terminar, es largo este tema de las bodas del Cordero, hermano. Podríamos hablar mucho más, no sé cuántos temas más podía ser de las bodas del Cordero. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué dice? Porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado, que está ok, la esposa del Cordero está lista. ¿Y cómo se ha preparado? Porque se ha vestido, dice la Biblia, ¿de qué? De lino fino. ¿Y qué es lo que es el lino fino? Las acciones, escuchen, no es cualquier acción, las acciones justas, no se olvide nunca de eso. O sea, no es que yo haga lo que quiera en el Señor, sino lo que Dios me ordena hacer. ¿Qué adoradores busca el Señor? En el Espíritu, que estén comunicados conmigo, dice. No que a alguien se le ocurra hacer cosas que yo no he dicho que hagan. Porque hay gente en el Evangelio que son impetuosas y quieren hacer muchas cosas, hermano, y Dios no les ha ordenado nada. Entonces, cuando Dios nos ordena, no estamos en acciones justas. Estamos en acciones de nosotros, en lo que nosotros queremos hacer. Pero el lino fino es lo dirigido por Dios. Y a su esposa se le ha concedido. A nosotros se nos ha concedido la posibilidad de hacer acciones justas. Y esas acciones justas, ¿qué son? El lino fino para que nosotros nos vistamos. Dígame usted, ¿quién en este minuto, que no sea la iglesia del Señor, los que aceptamos a Jesucristo, ¿quién más podría estar haciendo acciones justas? No me diga que el pueblo de Israel. Yo le mostré de los rabinos judíos varios que ellos rechazan a Jesucristo y dicen que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Hermanos, dicen que nosotros estamos perdiendo el tiempo siguiendo un hombre como nosotros. Para ellos no es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan los videos que le mostré aquí? De los maestros judíos, que un pastor trató de evangelizarlos. Jamás. No pudo. Entonces, no hay acciones justas ahí. ¿De quién son estas acciones justas entonces? De nosotros, de la iglesia.
A la iglesia se le ha concedido para que se vista de lino fino, para nosotros, a la esposa del Cordero. Decía alguien, escuchaba la otra vez yo a un siervo, de los que escucho, yo escucho para todos lados. Yo escucho mucho, hermano, decía alguien, yo le voy a leer algo aquí, se lo voy a enseñar porque esto se escucha mucho en las iglesias. Decía alguien, lo escuché yo, son maestros, son enseñadores ellos, adoctrinadores. Ellos decían que nosotros no podíamos ser la esposa del Cordero porque nosotros éramos los invitados a las bodas, conforme a este capítulo. Por eso quise leerlo también, porque eso es imposible. De hecho, acabamos de leer la primera parte, que aquí hay una gente que está metida, que no somos nosotros, son los cielos, personas de arriba, que están metidas en este tema y están contentas y felices. Por eso no se olvide, y le voy a hablar un poquitito de la boda judía, porque Dios, cuando hace todo este movimiento comparativo, lo hace para que nosotros lo entendamos y para que nosotros comprendamos su palabra y entendamos sus planes. Cuando el pueblo judío, hermano, se desposaba a alguien, cuando se desposaba a alguien se comprometían. Después que se comprometían y se casaban, ellos se iban de luna de miel, una especie de luna de miel. Entraban ellos en su intimidad y nadie los estorbaba por un tiempo. Algunos dicen que podía ser hasta un año eso. Ya. Y la fiesta, escuche bien, y la fiesta de la boda era después de la intimidad de los esposos. No era que había intimidad y fiesta al tiro. Por eso le voy a leer algo aquí, porque todo lo que Dios coloca, lo coloca en referéndum a todo lo que Él quiere tratar de que nosotros entendamos también. Mire, y dice el 8, vamos a leer el 7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado, gente que está ok, lista, preparada, limpia, lavada, redimida en la sangre del Cordero de Dios. Porque eso dice el Señor que es la preparación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, porque de aquí sacan ese versículo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, las bodas una cosa y la cena otra. ¿Me está entendiendo? Y esto es lo que nos separan. Como que, y si leemos la historia, porque aquí nosotros quedamos en la fiesta a como dé lugar. Como esposa o como le dijera, o como después si hubiese fiesta. Si es después, gloria a Dios. Pero los invitados, hermano, porque son ellos los que se alegran. En los cielos hay una voz de gozo, de alegría, allá arriba. Y dice que hay una fiesta de boda y una boda, dicen primero. Ya hay una cena, unas bodas y una cena, dos cosas. Se los voy a leer de nuevo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a la cena de las bodas. Cena una cosa, boda otra, del Cordero. Y me dijo, porque estas palabras, ¿qué dice? Son verdaderas de Dios. Y yo me postré, dice, a sus pies para adorarles. Y ahí es cuando el ángel le dice, no me adores, no lo hagas, le dice, ¿cierto? Yo soy consiervo tuyo, él es consiervo. Y esto es lo que estaba explicando de los que están debajo, que cuando clamaban a Dios y le decían, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre y la sangre de nuestros hermanos que han muerto? ¿Y qué les dice Dios de allá arriba? Espérense un ratito, porque todavía falta que lleguen unos hermanos de ustedes. Si son hermanos de ellos que están esperando bajo el altar de Dios, es porque también son hijos de Dios.
Porque papá tenemos uno solo, no tenemos dos papás. Amén. Ya, faltan que lleguen unos hermanos de ustedes. Y usted diga conmigo, ahí estoy yo. Porque ahí estoy yo. No sé usted, pero ahí estoy yo. Todavía falta que llegue ahí, por hermano. Y dice el Señor, todavía falta que lleguen unos hermanos de ustedes. ¿Y qué más dice ahí? Y unos consiervos todavía que no llegan. ¿Quiénes son los consiervos? ¿Qué dice Colosenses? Los ángeles que trabajan con los hijos de Dios, a los cuales dice tienen la herencia de la salvación, dice. O sea que hay ángeles trabajando con nosotros, que nos ayudan para que seamos salvos. Por eso, hermano, usted nunca se sienta solo. De donde va hay alguien que lo cuida, que lo protege. Por eso le voy a hablar de la boda judía. La boda judía, lo he conversado en otras oportunidades, cuando un joven se enamoraba de una joven, el joven iba y hablaba con el papá de la joven y le decía que cuánto era la dote porque él estaba enamorado de su hija y la quería como esposa. Se ponían de acuerdo en la dote posiblemente de que había que pagar por esa joven. ¿Usted sabe cuál precio pagó Jesús por esta joven que estamos aquí hoy día, los que están escuchando? Pagó su gloriosa sangre en el madero de la cruz. Esa fue la dote que le pidió el Padre. Bendito y alabado sea Jesús. Oye, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Si la dote la pagó. Y dice que allí el joven, una vez que ya estaban los pactos hechos, se iba a preparar el tálamo donde iba a llevar a su desposada o a su futura esposa. Y se dedicaba a preparar el tálamo de aquella novia. ¿Y qué hacía la novia? Se preparaba para entrar en esa comunidad de aquel joven. ¿Y qué hacía durante aquel tiempo? El joven hablaba con su papá y le decía, papá, necesito una persona, ¿cómo se le llamaba? Un chaperón o una chaperona, conforme a la historia de la boda judía, que se quedara al lado de la persona que él se iba a casar. ¿Para qué? Para que la cuidara. Para que todos los hombres supieran que ya era de ese joven a cual esa chaperona o el chaperón estaba cuidando y protegiendo. ¿Acaso el Espíritu Santo nos lo mandó Dios como chaperón para cuidarnos a nosotros? ¿Acaso no somos la boda, no somos la esposa del Cordero de Dios? Se fija usted, estamos guardados, estamos protegidos por el Espíritu Santo. Y Él está aquí, hermano, hasta que el novio que tenemos o el desposado que tenemos, que va a ser nuestro esposo, nos presente delante de mi Padre y diga a Él, benditos de mi Padre, venid, entrar en el gozo, dice, de su Señor. Y Él nos presenta al Padre. Entonces dice que allí, hermano, era un año aproximadamente en que la joven, ¿a qué se dedicaba? A hacerse atuendos para verse hermosa para el día de su boda. Se dedicaba a ponerse bonita, a estar impecable, a presentarse delante de la familia de aquel esposo, hermano, intachable. ¿Cuánto estamos en esa onda? ¿Cuánto estamos en esa onda? ¿Cuánto estamos en esa onda? Oiga, de estar intachable, pues, hermano. No que salgamos de aquí de la iglesia y empecemos a poner los ojos medios ladeados y medio blancos, porque nos vamos a ver re feo, hermano. Sino unos ojitos de palomita así lindos para el Señor. Y decirle, Señor, estoy enamorado de ti. Que no haya nada que lo ensucie, que lo manche. Porque usted está haciendo su propia vestidura para presentarse el día de mañana con su esposo delante del Padre allí. Y dice allí que una vez que se casaba el joven con aquella joven, se les daba el tiempo de su intimidad, de su luna de miel, que le llamamos nosotros. Esa era una intimidad que ellos tenían. Mientras ellos estuviesen en esa intimidad, no podíamos hacer fiesta porque la fiesta era con ellos también. Entonces no había tal fiesta. Y eso es muchas veces lo que falta en la revelación de algunos doctos de las Escrituras, de que aquí hay gente que está invitada de los cielos. Bienaventurados, dice, felices los de arriba, que van a ser invitados a unas bodas con el Cordero y su esposa. Y felices nosotros también, que después vamos a ir a esa cena, porque primero es la boda. Primero es la boda, donde viene toda la intimidad. ¿Quiere que le cuente un poquito la intimidad? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Eso se llama tribunal de Cristo. Allí te van a ver las chuecas y las derechas.
Allí es donde se habla todo lo íntimo, donde no hay fiesta todavía, donde no hay cena todavía. Primero nos ponemos todas las peras a 4, decía mi abuela. Y una vez que estamos todos en línea, gocémonos y alegrémonos. Porque ya cada uno va a estar diseñado para hacer lo que tiene que hacer y vivir como tiene que vivir con su esposo, con el Cordero de Dios. Y ahora dice, vamos, porque pasó el tiempo de la intimidad, y ahora vamos a la cena. ¿Ve que es lo mismo de la boda judía? Si Jesús era judío, pues. Y como Jesús era judío, Él instauró esa misma boda para nosotros. Así que algunos, si no saben, hay invitados del cielo. Y después de la boda voy a ir igual a la cena. Porque la boda y la cena son dos estados de tiempo totalmente diferentes. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte a Jesús. Aleluya. Me gozaba recién escuchaba a mi hermano, a mi hermanito Alexander, de su amigo, que está en el hospital, y cómo Dios está obrando allí, hermano. La fe. Eso es gen, semilla. Vosotros sois buena semilla, dijo el Señor. Mire, a lo mejor somos de ilucho, nos cuesta, no es difícil. Pero es lo que siempre digo, Dios se goza de cada levantada suya. Cuando usted despierta en la mañana, a lo mejor quiere que ese día orar, a lo mejor quiere ayunar. Hay hermanos que me dicen, pastor, ofrecí el ayuno y eran como las 11 y comí no sé qué cosa. Bueno, entréguelo ahí con temor y todo y tire para el otro día, po. Hasta que le resulte. Como decía mi pastor, vamos a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Los cristianos vamos a las hartazas. Dios se goza de ver tu resistencia contra el mundo, contra lo de aquí abajo. Dios se goza que tú te quieras añadir con Él. Dios se goza que tú te quieras afiatar con Él, a liar con Él, amarrar a Él, atar hacia Él. Ese es el gozo de Dios. Sabe de las incapacidades de nosotros, de las imperfecciones, pero el gozo de Dios es de lo que tú haces para levantarte, para sortear tus incapacidades, para darle fuerza, echarle para adelante. Mire, un día van más adelante otros, y esos que van más adelante después se quedan más atrás y van más adelante otros. Y yo necesito que ese que va más adelante me dé la mano y me diga, vamos hermano. Y después que él me dio la mano a mí, a pasar un tiempo y yo le voy a decir, vamos hermano, no te quedes. Ese es el gozo de Dios. La palabra del Señor dice, sopórtense, cuídense, ayúdense. ¿Por qué? Porque sabía qué tipo de seres somos, de cómo estamos formados. Esto no es que seamos un ente todo y todos pensemos iguales, hagamos iguales, sintamos iguales. No. Procurar, dice un mismo sentir, procurar. La palabra procurar es tratar. Significa que no pensamos todos iguales, nos sentimos todos iguales, nos vivimos todos iguales. Pero ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y eso no es fácil. Eso es difícil, pero se puede. ¿Cuántos creen eso? Dice la palabra del Señor en Gálatas 3:29. Lo tiene nuestro pastor de ahí. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Amén. Ahí nomás, no siga todavía. ¿Qué dijo ahí el Señor? Si vosotros sois, ¿de qué dijo? De Cristo. ¿Qué linaje somos? ¿Ves? Descendiente, linaje. ¿Me está entendiendo, no? De que esto es un solo pueblo, de que aquí no hay dos pueblos, de que aquí no es que existan los judíos por allá y nosotros por acá. El que acepta a Jesucristo, si es judío, griego, samaritano, gentil, esclavo, libre, de lo que sea, lo vamos a ver ahora en la próxima cita que voy a dar. Termínala, hijo, nomás. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. Y herederos según la promesa. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Todo lo que le dijo a Abraham es suyo. En ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Usted es causa de bendición para todas las familias. No solamente para su familia, para muchas familias. Luego sabe Dios con el hermano de Seth, está bendiciendo una familia, una madre angustiada. Y le dice a la mamá, mira, si yo te venía escuchando, venía en mi auto, pero venía escuchando. Y le dice la mamá, usted lo va a ayudar. Porque sabía que es cristiano. No es que confíe en él, en su capacidad humana, como Alexander. Sabía ella a quién Alexander había recibido en su corazón.
y en el mundo que está viviendo hoy día. Por eso la Biblia dice, estos son los que llevan el testimonio de la profecía, de Jesucristo, de la profecía, dice. Porque nosotros debemos llevar eso. Si aquí cuando Jesús dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios, y algunos evangélicos dicen en el nombre de Jesús y el diablo se mofa de ellos y se ríe de ellos. Porque no hay cambios en sus vidas. Algunos en la Biblia lo quisieron hacer, Jesús dejó esa enseñanza. Y fueron a echar al demonio en otra esquina en el nombre de Jesús y dice que el diablo los dejó, ¿qué? Desnudo. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Cuando yo le digo a alguien, anda en mi nombre, y le decís, ¿qué le estoy diciendo? Cuando la persona diga, no, me mandó el pastor Leo, ya, llévaselo. ¿Se fija? Porque es la autoridad. No es el nombre, es la autoridad. Porque Jesús me dijo a mí, en mi nombre, no te preocupes, en mi nombre. Entonces cuando yo pertenezco a la institución, hey, demonio, en el nombre de Jesús. Es más, el diablo conoce, la gente de Cristo la conoce. Le dice a los discípulos, mire, conozco a Pablo, conozco a Apolo, conozco a Jesucristo, a ustedes no tengo idea de dónde salieron. ¿Qué me vienen a decir en el nombre de Jesús ustedes? ¿Se fija? Te conoce, sabe quién eres. ¿Tienes fe? Nadie dijo amén, ¿eh? Yo pensé que ya salió un amén. ¿Se fija como que ahí? ¿Tienes fe? Amén. Amén, Señor. Dios está con nosotros. Hermano, pertenecemos a una institución maravillosa, una institución increíble. Que aquí no se trata que solamente tenemos que andar gritando en el nombre de Jesús, sino que donde tú vayas y den las órdenes, las cosas van a funcionar. Porque no eres tú, es Jesucristo y nosotros somos su cuerpo, su institución, su iglesia, con la que se va a desposar allá arriba. Y ese desposamiento, esa intimidad viene allí en el tribunal de Cristo. Allí vamos a entrar en el tálamo de Jesús. Y Jesús nos va a decir, siéntense aquí, chiquillos. Aquí primero tenemos que alinear el tema y después nos vamos a ir a pasarlo bien. ¿Se fija? Si todo es una organización. Por eso aquí no hay nada que se maneje al lote, no hay nada que se maneje al azar. El sol se mueve conforme a la palabra, la luna se mueve conforme a la palabra, las aguas se ponen rojas conforme a la palabra, llueve conforme a la palabra, nieva conforme a la palabra, graniza conforme a la palabra y todo está conforme a la palabra. Todo. Entonces, hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Gálatas 3:29. Somos entonces linaje de Abraham. Siendo linaje de Abraham, somos linaje de Cristo, herederos según la promesa. En ti serán bendecidas todas las naciones, te multiplicaré, en ti comienzo a ser mi simiente, le dice el Señor. ¿Se fija? De esa simiente somos nosotros. Oiga, aunque yo no existía, pero yo estaba entre medio de los judíos, aunque los judíos no les guste, aunque no me quieran aceptar, pero ya Dios me tenía entre medio de ellos. Por eso amamos a ese pueblo y pedimos misericordia por todas las cosas que están sucediendo y oramos por todas las naciones. Para nosotros los palestinos no son enemigos, porque también tienen un alma que salvar. Pero el pueblo de Israel es la profecía de Dios. Es el pueblo que Dios elegó para bendecirnos a nosotros. Y esa es la profecía de Dios. Y esto lo vamos a ver en Gálatas 33:28. Ayúdenme allí. ¿Quién tenía esa escritura? Rápidamente. Gálatas 33:28. Ahí mismo en Gálatas donde están. 3:28. Bueno, será 3:28. Somos todos uno en Cristo, judíos, griegos, esclavos, libres. ¿Dónde está esa palabra? 3:28. Vamos, 3:28. Escuche, mire lo que dice aquí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se fija? No hay judío ni gentil, significa griego. Ni gentil. O sea, somos uno. Los gentiles, ¿se acuerda que le explicaba el otro día cuando nosotros nos injertaron al arbolito? El injerto que somos nosotros, que dice la Biblia, ¿de qué se alimenta? ¿De la savia del mismo arbolito que se alimenta el árbol? No es otra savia para nosotros. Entonces somos del mismo árbol, somos la misma cepa, tenemos la misma raíz, damos la misma sombra.
tenemos el mismo alimento. ¿Me entiende o no? Uno solo. Dios no tiene una mujer que no una sola. Y esta mujer se viene desde Génesis. Y allí en Génesis, cuando Dios le habla a Satanás, le dice: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, vamos a ver 6 parábolas que salen en Mateo 13. Ya no las vamos a alcanzar a ver hoy día. Pero allí va a ver usted cómo entramos a este ciclo en esas parábolas. Cómo nosotros gizamos al ciclo que se nos viene ahora. Bueno, que estamos ahora, no que se nos viene. El que hemos vivido después de Jesús. Después que Jesús venció a Satanás en el madero de la cruz. Y allí, hermano, vamos a poder entender cómo ha sido este mover de Dios. Cómo ha sido este mover de Dios desde que Dios nos promete su gen, desde Abraham hasta ahora, a través de Cristo para nosotros. Somos la mujer de Dios, la única mujer. Usted no es la segunda ni la primera, una sola. Dios lo dijo: marido, amar a vuestras mujeres como Cristo ama su iglesia, su institución significa eso. Amén. Como Cristo ama a la iglesia. Comparó el amor del matrimonio, el amor de Él en relación a su iglesia. Y Jesús dijo que los hombres se apartarán de sus padres y se unirán a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y con ella serán, ¿qué dice? Entonces, vosotros sois huesos de mis huesos y carne. Somos una sola carne con Jesús, ¿no? ¿Ve que es lo mismo? Valores, principios de Dios que no se los quite nadie, por nada del mundo, aunque le muestren los versículos más increíbles, hermano. Hermanitos lindos, ya van a ser las 10 de la noche. Llegó la hora. Le damos gracias al Señor.